Aquí en esta lámina indicamos fundamentalmente la competencia fundamental del curso que vamos a desarrollar, ¿no? Entonces, lo que buscamos fundamentalmente es que se comprenda que todos los elementos en la Tierra normalmente desarrollan un ciclo geoquímico. Entonces, ustedes normalmente deben aprender a comprender lo que es un ciclo geoquímico. La palabra ciclo significa lógicamente algo que se repite. Es todo un proceso dinámico realmente que se repite. Entonces nosotros tomamos desayuno hoy día, luego almorzamos, dormimos y mañana volvemos a tomar desayuno. O sea que lógicamente es un ciclo. En este caso la Tierra, lógicamente en tiempos mucho más grandes, también los elementos se distribuyen normalmente en un ciclo. Vamos a ver más adelante cómo es ese ciclo. Y hay que comprender los mecanismos que influyen normalmente en este movimiento durante este ciclo, cómo se distribuyen o se dispersan, y también en algunos casos van a ocurrir condiciones en las cuales van a depositarse. Ese es uno de la competencia principal que se debe lograr en este curso. Luego debemos tratar, dentro de las competencias específicas, normalmente comprender que los elementos se mueven en los diferentes ambientes geológicos, ya sean sedimentarios, metamórficos o ígneos. Además, vamos a tratar de comprender y de interpretar la importancia de los isótopos. Lógicamente los isótopos ya ustedes han visto algo en la parte de geología general. Sin embargo, ahora vamos a ver también cómo nos pueden servir como indicadores de ambiente geoquímico, o sea, cómo ha sido el escenario en el cual han ocurrido diferentes fenómenos geológicos, geoquímicos normalmente. Y como veíamos dentro de la competencia general, vamos a aprender a desarrollar ciclos geoquímicos y comprender de que cada elemento que tenemos en la Tierra normalmente bajo ciertas condiciones muestra lo que llamamos la abundancia normal de los elementos. O sea, cada elemento tiene un cierto valor. Y a eso le llamamos abundancia normal. En inglés se le conoce como background. Es algo parecido a lo que tenemos nosotros en este momento. Tenemos, todas las personas sanas tienen una temperatura corporal más o menos parecida, que ustedes saben es igual a 36, 37 grados. Esa es la temperatura normal. Entonces, los geoquímicos en la etapa inicial fabulosamente también se dieron cuenta que los materiales geológicos normalmente también muestran, bajo ciertas condiciones, una abundancia normal. Y bajo otras condiciones, estos valores se incrementan o disminuyen. Cuando los valores se incrementan es lo que nosotros llamamos anomalía geoquímica. O también puede ocurrir si disminuyen, pero lo más común es que aumente. Entonces, hablamos de las famosas anomalías geoquímicas. En el caso de una persona, si la temperatura fuera 40 grados centígrados, lógicamente estaríamos hablando de una persona enferma. Entonces, son conceptos fundamentales dentro del marco de la geoquímica y de nuevos elementos que tenemos que aprender para poder interpretar los diferentes fenómenos geológicos que ocurren normalmente en la Tierra. Las prácticas lo va a tener a cargo la profesora Carmen Tuir y van a ver una serie de casos fundamentalmente que explican cómo los elementos tienen movilidad, ¿no? A través de estos experimentos sobre hidrólisis
sobre simulación de la movilidad también. En la parte final van a hacer algunos ciclos geoquímicos y van a exponer en la práctica estos trabajos de acuerdo a lo que se les asigne. Bueno, esto sabemos ya de que son 14 semanas y el sistema de evaluación es tipo G, ¿no? Entonces, examen parcial, final, el promedio de las prácticas y, bueno, lo que no estén en condición de dar su examen sustitutorio. Respecto a la bibliografía del curso de geoquímica, entonces aquí indicamos el primer texto, como pueden ver, es un texto que se conoce como Krauko y es Introducción a la Geoquímica. Es un texto clásico muy interesante porque es un texto en el cual hay descripciones y además hay ejemplos y hay problemas. Entonces, lógicamente, hay que leerlo, hay que interpretarlo y también desarrollar algunos problemas relacionados con la Tierra, ¿no? Entonces, no se puede leer muy rápido, se tiene que leer con bastante paciencia. Luego tenemos este otro texto que es el Brian Mason, que es Principios de Geoquímica. Hay una edición en inglés y otra en castellano. Lo que le estoy mostrando aquí es la edición en castellano, que está como Principios de Geoquímica. Y es un texto muy interesante y descriptivo. O sea, se puede leer a gran velocidad. No hay mucho aparato matemático ahí. Es mucho más condiciones lógicas que se dan en este texto. Entonces, se lee a gran velocidad, lo cual lo diferencia del Krauko. En el Krauko sí hay parte de comprensión y también parte analítica, o sea, hay que aplicar ecuaciones de la química, físico-química normalmente que andan ligados a la geoquímica y lógicamente también la parte matemática. En tercer nivel tenemos este texto de Rankama y Sama. Es un texto muy interesante que describe el comportamiento de cada elemento en la Tierra. ¿No? Si estamos interesados en algún elemento, lógicamente lo primero que tenemos que saber son las características. Y en este libro tenemos casi la descripción de la mayoría de los elementos. ¿No? De repente ustedes están interesados en un programa por indio, supongamos, y no conocen mucho del indio, se pueden entrar, utilizar este texto y van a encontrar ahí realmente cómo se encuentra el indio en la Tierra, qué rocas, qué minerales, qué valores y qué condiciones se dan para poderlo ubicar en la Tierra. Entonces es un libro muy... O de repente quieren saber algo del niobio, del tantalio, del europio. Entonces, lógicamente que ahí van a encontrar información referencial. Rankama y Sama. Entonces, normalmente tiene información fundamental con respecto a cada elemento en la Tierra. Este otro texto de Introducción a la Geoquímica es una edición de la OEA, también es un resumen del movimiento de los elementos en la Tierra. Este otro texto de Garrel Chris normalmente explica el movimiento de los elementos en los medios líquidos. El agua, lógicamente, es un medio donde normalmente la Tierra sabemos que casi pues hay una buena cantidad de agua de los océanos, aguas continentales y agua también en los polos. Lógicamente que es un texto muy interesante que nos permite explicar la movilidad cuando los minerales y las rocas interaccionan con el agua. Goldmix es un libro clásico de la geoquímica. También es interesante porque con Goldmix empiezan a vislumbrar normalmente los objetivos de la geoquímica. Y Bernatsky es un texto de la parte
oriental de Europa, y Fermat también. Normalmente el origen inicial de las ideas fundamentales de la importancia de la geoquímica nace en la parte oriental de Europa. Entonces estos textos son muy interesantes. Y el último texto que les indico aquí es este texto sobre geoquímica recreativa. Este texto es muy interesante también de geoquímica recreativa. Fermat es un gran académico, ha hecho mucho trabajo de campo y trabajo interpretativo respecto a la importancia de los elementos, con respecto a su génesis en la Tierra y también la parte aplicada que deben tener los diferentes elementos. Entonces, en este texto escribe en forma muy realmente jocosa y simple la geoquímica, y estimula para que se estudie la geoquímica. O sea que los que quieren estimularse con respecto a la importancia de la geoquímica, este libro está en internet. Este lo pueden bajar y leerlo yo no, la primera vez lo leí en una noche. Lógicamente es muy interesante la descripción de la ocurrencia, la parte interpretativa y las aplicaciones y el futuro de la geoquímica. Entonces, como ven, hay una buena cantidad de información bibliográfica que ustedes pueden leer con el fin de comprender la importancia de este curso de la geoquímica. Lo que tenemos que comprender ahora es fundamentalmente en qué consiste la geoquímica y de qué se ocupa. Desde el punto de vista etimológico, la palabra geoquímica, como ustedes saben, es geoquímica. Geo significa tierra y química significa transformación de las sustancias. Entonces, sabemos que existe la química, la física. Cuando hablamos de un fenómeno físico, lo que estamos diciendo es que no hay cambio en la sustancia, ¿no? Tomamos una partícula, lo lanzamos de una cierta distancia, la partícula tiene energía potencial a una cierta altura, si cae por acción de la gravedad, solamente hay una transformación de energía potencial en energía cinética. Sin embargo, si un mineral interactúa solamente con la atmósfera, o sea, en la atmósfera tenemos normalmente nitrógeno, oxígeno, entonces el mineral se va a empezar a oxidar, va a empezar a cambiar. Si es un sulfuro, va a pasar a un sulfato, va a pasar a un óxido. Entonces, lógicamente, estamos en presencia de un fenómeno químico. Cuando hablamos de un fenómeno químico, nos estamos refiriendo a una transformación de las sustancias. En este caso, lógicamente, la transformación de un mineral o de una roca que puede estar sometida al intemperismo o puede entrar en contacto con el agua. Y también procesos que pueden ocurrir en altas presiones o altas temperaturas, que pueden estar ligados al núcleo de la Tierra, al manto de la Tierra y a las interfaces entre manto y corteza. Entonces, la geoquímica tiene las armas fundamentales que se desarrollan en la formación geológica, ¿no? Que es los conocimientos de la física, la química, la matemática, la físico-química, de tal manera que va a poder comprender todos estos procesos que pueden ocurrir a diferentes presiones, temperaturas y concentraciones, ¿no? Entonces, con estos elementos de juicio, entonces nosotros podemos decir que la geoquímica es la ciencia que se ocupa de las transformaciones que sufren los minerales o las rocas en la Tierra. Ese sería desde el punto de vista etimológico.
geoquímica. O sea, en todo proceso que observemos en la Tierra y existe un cambio en la sustancia, en los minerales, en este caso en las rocas, estamos hablando de un proceso de tipo geoquímico. El asunto es que lo que buscamos nosotros en la ciencia normalmente es hacer mediciones experimentales. Y para hacer mediciones experimentales, los geoquímicos han encontrado que la forma de mejor seguir el comportamiento de los elementos es a través del análisis normalmente cuantitativo de los elementos. Entonces, en todos estos procesos químicos normalmente hay variación en la concentración de los elementos. Entonces, por eso es que decimos aquí que la geoquímica es una ciencia que se ocupa del estudio de la distribución, abundancia y cambio físico-químico que sufren los elementos en la Tierra. Los elementos en la Tierra, o sea que todo lo reducimos a los elementos. Entonces, muy interesante aquí desde el punto de vista geológico que la formación que tenemos es a nivel de mineral, roca y elemento. Normalmente yo interactúo con muchos mineros y con muchas compañías y lógicamente que las compañías normalmente pues están interesados en las leyes. Si tienen una roca, un mineral, lógicamente el primer elemento de 100 personas, lo primero que piensan es en el oro y lo que quieren saber es cuánto de oro hay. Lógicamente que el oro no es muy abundante y normalmente se expresa desde el punto de vista convencional de la exploración o los contenidos en unidades de gramos por tonelada métrica de oro, gramos por tonelada métrica de oro. Entonces las compañías cuando tienen un mineral lógicamente quieren saber cuánto de oro hay. En otras palabras, quieren saber cuántos gramos de oro por tonelada métrica existe en ese tipo de roca. Lógicamente, previamente hay que hacer el reconocimiento del mineral, de la roca y de la zona, de tal manera que tengamos el contexto geológico de dónde proviene. Pero la síntesis normalmente es el elemento y de eso se encarga, como pueden ver, la geoquímica. La geoquímica lo reduce al estudio de la distribución. Cuando hablamos de distribución, nos estamos refiriendo a la posición de los elementos en la Tierra. Cuando hablamos de abundancia, nos estamos refiriendo a la concentración. Lógicamente en química utilizamos la palabra concentración. En geoquímica utilizamos la palabra abundancia. Y cuando hablamos de cambios físico-químicos es que porque normalmente en la Tierra ocurren una serie de fenómenos que andan acoplados, ¿no? La parte física y la parte química, ¿no? Si tenemos un afloramiento que está a una cierta altura, entonces por la gravedad se va a intemperizar y la partícula se va a mover. Ese es un problema por efectos físicos y por efecto del agua o el oxígeno o algunos gradientes de presión, temperatura, lógicamente van a sufrir cambios químicos. Por eso hablamos de cambios físico-químicos. Cuando consideramos los elementos, debemos conceptuar también su posible ocurrencia como isótopos. Y además también inducir si son radiactivos o estables. Radiactivos, lógicamente, es cuando emiten partículas alfa, beta o gamma y son detectados por un centilómetro. Y los estables, lógicamente, son los que no emiten radiación. Entonces, en este curso vamos a ver una parte relacionada con isótopos radiactivos. Hay una parte que es la geoquímica isotópica,
la importancia en la geología y lógicamente vamos a ver estos dos grupos de isótopos. En geoquímica, para estudiar la Tierra, lo tenemos que hacer desde un punto de vista sistemático. Normalmente en la práctica podemos estudiar más o menos sustancias que son parecidas. Cuando son diferentes es un poco complicado, ¿no? Estudiar una planta y una roca es complicado, ¿no? Estudiamos la planta por un lado y la roca por otro lado, y el agua por otro lado. Pero no podemos mezclar agua, roca y planta. Entonces, lógicamente, la geoquímica también fracciona sistemáticamente la Tierra para poderlo estudiar dentro del marco geoquímico. Entonces, divide a la Tierra en lo que nosotros ya más o menos conocemos, y a esas divisiones en geoquímica lo conocemos como esfera geoquímica, que corresponde al núcleo, al manto, que ya tienen ustedes conocimiento, núcleo, manto, litósfera. En este caso, en la geoquímica sí hace énfasis además de la hidrósfera. A veces nos olvidamos de la hidrósfera y a veces también nos olvidamos de la biosfera. La biosfera es todos los organismos biológicos que tenemos en la Tierra, desde los niveles más bajos, ¿no? Nivel virus, bacterias, organismos biológicos de gran escala y hasta la evolución más grande que es el hombre. Y también a veces nos olvidamos de la atmósfera. La atmósfera también es parte de la Tierra. Lógicamente sabemos que la Tierra tiene su movimiento de rotación y traslación y se mueve con todo este sistema. Cuando el geoquímico estudia esto, lógicamente hablamos de la geoquímica de cualquiera de estas partes. El geoquímico siempre se pregunta cómo se comporta un elemento en cada uno de estos ambientes, ¿no? En el núcleo de la Tierra, en el manto, en la litósfera, en la hidrósfera, en la biosfera y atmósfera. En algunos de estos ambientes puede aumentar o disminuir, ¿no? Como ustedes saben, por decir, en el caso del nitrógeno, pues tenemos en la atmósfera casi 79%, casi 80% de nitrógeno, ¿no? Y el oxígeno con la justa, pues son cerca de 19%, ¿no? Si llegamos casi a un 98, 99%, el resto es vapor de agua, CO2, monóxido, algunas partículas, y también en este momento está incluido el COVID-19, también es una partícula que está precisamente en suspensión en la atmósfera. Y en la biosfera, lógicamente, tenemos todos los organismos biológicos que se han desarrollado desde sincrónicamente a la evolución de la Tierra. Dentro de la escala estratigráfica, normalmente nosotros sabemos que los organismos biológicos iniciales aparecieron casi al inicio del Paleozoico, o sea, lógicamente, y posteriormente, lógicamente, han ido apareciendo diferentes organismos biológicos, plantas, animales, reptiles y todo esto hasta la aparición final del hombre. Entonces, como pueden ver, entonces, la geoquímica, para hacer un estudio sistemático de los elementos, la divide en lo que nosotros lo conocemos como esferas geoquímicas. Y a partir de estos elementos de juicio y a partir de la distribución de cada elemento en cada uno de estos ambientes geoquímicos, puede construirlo. El hombre ha comprendido que estos elementos normalmente desarrollan lo que llamamos un ciclo geoquímico. La Tierra es un sistema dinámico. La Tierra no es un sistema estático.
Posiblemente ustedes recuerdan que hay un ciclo en las rocas, ¿no? Las rocas, el magma se enfría, da origen a las rocas ígneas sufren intemperismo, generan rocas sedimentarias, las rocas sedimentarias pueden metamorfizarse, generan rocas metamórficas, puede aumentar mucho más el metamorfismo y luego se funde de nuevo. O sea, hay un ciclo petrológico que llamamos. Y de la misma manera, sobre este ciclo, tenemos que acoplar el ciclo geoquímico, que es el ciclo de los elementos. Lo más interesante de este ciclo es que al conocerlo, nos permite ubicarlo y programarlo para el uso racional por la humanidad. Normalmente, lógicamente, cuando conocemos el ciclo geoquímico, nosotros podemos utilizarlo para el uso racional por la humanidad. En este momento, lógicamente, pues hay mucha gente que está interesada en las tierras raras. Casi las tierras raras, pues son elementos fundamentales para todos los dispositivos electrónicos. Todos los celulares, todos los equipos, toda la electrónica utiliza elementos de tierras raras para aumentar la conductividad eléctrica, para aumentar la luminosidad y la transferencia de las señales. Entonces, lógicamente el geoquímico tiene que ver estos elementos y reducirlo a qué mineral, a qué roca, en qué contexto geológico ubicar estos elementos. Otra fiebre que tenemos en este momento es la búsqueda de yacimientos de litio. Hay mucha gente que no duerme pensando dónde ubicar litio. Hay compañías que están trabajando en esa línea sabemos que los combustibles fósiles, como normalmente los hidrocarburos, lógicamente va a ir disminuyendo su consumo por el efecto que generan sobre los cambios climáticos. Entonces, lógicamente, hay que buscar nuevas formas de energía. Y los móviles, lógicamente, están ligados a las baterías, y las baterías, muy interesantemente, el litio, si observamos las tablas termodinámicas, observamos que tiene el potencial más alto. Es un elemento muy interesante para hacer baterías. Entonces, lógicamente que hay acopladas otras energías que ya sabemos que más o menos se utilizan, como la energía solar, la energía eólica, y el futuro, lógicamente, es la energía geotérmica, ¿no? La energía que tenemos en los límites del manto y su ascensión hasta la litósfera, ¿no? Entonces, lógicamente que todavía tenemos muchas energías para el futuro que la podemos enmarcar dentro del contexto geológico y lógicamente ligado a todos estos procesos geoquímicos. Sí, joven, escucho. A ver, pregunte. A ver, repita su pregunta, no escucho bien. Ah, ya, los isótopos estables, ya. Entonces, normalmente, para que usted tenga una idea fundamental, cuando hablamos de isótopos estables, normalmente lo que se estudia en geología fundamentalmente son los isótopos de carbono, hidrógeno, oxígeno, azufre. Nosotros sabemos que en todo evento geológico nosotros llegamos después que ocurrió. No estamos en el momento de ocurrencia del evento. No. Entonces, sin embargo, estos elementos pueden grabar información respecto a la ocurrencia del evento, ¿no? Entonces, lógicamente, vamos a ver, hay un capítulo que vamos a desarrollar sobre geoquímica isotópica y vamos a ver cómo tomamos la muestra, qué equipo utilizamos y cómo interpretamos, de tal manera que nosotros podemos reconstruir
los eventos geológicos a partir de estos isótopos estables, ¿no? Por decir, nosotros tenemos el carbono 12, que es el carbono, es un isótopo estable, el normal, después tenemos el 13, que también es un isótopo estable, el 14, el carbono 14, sí es un isótopo radiactivo, que se cae en otro mar. Sin embargo, si en una muestra en el cual tenemos presencia de carbono 12, carbono 13, nosotros podemos determinar estos contenidos. Vamos a ver que hay un equipo que se utiliza para esto y que muestras nos van a poder reconstruir una serie de eventos ligados a estos isótopos. Bien, siguiendo entonces aquí en esta lámina, lo que le estoy mostrando es una roca volcánica que ustedes han estudiado ya en su curso de petrología, ¿no? Entonces, ustedes ya han llevado su curso de cristalografía también, ¿no? Entonces, lógicamente que tienen ya una serie de elementos de juicios que ahora le tienen que poner, le tienen que adicionar algunos elementos de la geoquímica. Vamos a recordar, a ver, el señor Brandon Chávez, ¿está presente? Sí, ingeniero, presente. A ver, mi estimado, ¿usted qué recuerda? ¿Usted cómo puede definir un mineral? O un cristal, digamos. Bueno, un mineral lo definiría como un agregado natural de varios elementos químicos que tienen una disposición cristalográfica definida. Así es. Bueno, e inorgánica también a la misma vez, con composición inorgánica. Y lógicamente que además, lógicamente le han enseñado a ustedes de que un mineral tiene una serie de celdas unitarias, ¿no? Una serie de celdas, todos esos elementos se distribuyen bajo celdas unitarias que tienen parámetros de REC, A, B, C, ¿no? Entonces, esa celda unitaria se mueve en el espacio y genera un cristal, un mineral, lógicamente, de tipo tridimensional. Entonces, eso es la definición de la cristalografía con respecto a un cristal, a un mineral, ¿no? Sin embargo, en geoquímica, una de las cosas fundamentales que tenemos que agregar es que el mineral es producto de una reacción química. Así que para que ocurran estas celdas unitarias, necesariamente tiene que haber reacciones químicas. Si nosotros hablamos del mineral más común que conocemos, que es la pirita, lógicamente desde el punto de vista de composición sabemos que contiene azufre y fierro. Para formar un cristal tiene que formarse una celda unitaria en base a una distribución espacial de azufre y fierro. Y luego, pero para que se junten, tiene que haber condiciones físico-químicas que permitan la interacción del azufre con el fierro bajo ciertas condiciones y, lógicamente, formarse esta estructura, ¿no? Entonces, en este caso, la geoquímica, lo que tenemos que comprender es que cuando nosotros agregamos la geoquímica a un cristal o a un mineral, tenemos que comprender que recordar que ese mineral es producto de una reacción química y que esa reacción química está controlada por la concentración, la presión y la temperatura. Entonces, lógicamente que tiene que haber una cierta concentración de azufre, tiene que haber una cierta concentración de fierro, puede haber una cierta concentración, una cierta presión y temperatura. Entonces, todos hemos visto cristales de pirita y algunos son elegantes y otros lógicamente no tienen una forma muy definida porque los ambientes de presión y temperatura han estado variando. Entonces,
Como ven, ya tenemos que empezar a... Entonces, cuando nosotros empezamos a decir cómo ha ocurrido la formación de un mineral, necesariamente tenemos que echar mano a la geoquímica, con el fin de comprender cómo han sido los mecanismos de reacciones que han llevado a la formación de un mineral. Y para hacer cuantitativo esto necesariamente, además de los elementos, tenemos que conocer la termodinámica. Ustedes ya han aprendido que para que ocurra una reacción química, la variación de energía libre debe ser menor que cero. Entonces, cuando la variación de energía entre 2, 3, 4 elementos es menor que cero, entonces va a haber una reacción espontánea. Y si no hay espontánea, tenemos que dar energía para que el sistema reaccione. Si ustedes tienen supongamos, ¿no? un cuarzo y una calcita, lo ponen en contacto, lógicamente que no va a haber reacción química. Si le ponen la termodinámica le va a decir que el delta de G es mayor que cero. Significa que a condiciones normales no van a reaccionar. Sin embargo, ustedes saben que existe la willemite, la golastonita, que es el silicato de calcio. Lógicamente, entonces, tenemos que pensar de que hubo presión y temperatura para que se formen ese mineral desde el punto de vista termodinámico. Y lógicamente, tuvo que haber un evento de metamorfismo. Nos lo dice la termodinámica y nos lo dice la ocurrencia de este mineral en los ensambles mineralógicos de Scar, de un metamorfismo. Entonces, lógicamente, como pueden ver, ya estamos aplicando la geoquímica. Y nuestra termodinámica también que hemos aprendido, ¿no? Porque lógicamente esto diferencia al técnico del ingeniero. El técnico lógicamente reproduce lo que se le programa. El ingeniero tiene que deducir y predecir y explicar muchas cosas. Entonces lógicamente tiene que hacerlo en mano en base a todo lo que conoce. Y tenemos ahí, en este nivel tenemos que ir integrando todo lo que ustedes han aprendido en los cursos básicos. No olvidarnos de los cursos básicos. Algunos que, lógicamente, ahora con la acreditación, ya ustedes han visto que hay varios cursos que hay que llevar, hay que complementar, ¿no? Y también hay que integrar todo nuestro conocimiento. Entonces, como pueden ver, para nosotros, desde el punto de vista geoquímico, un mineral es producto, además de toda la definición que conocemos de cristal, tenemos que agregarle que el mineral es producto de una reacción química. Y lógicamente para el caso de una roca, lógicamente que nosotros también ustedes han llevado ya su curso de petrología, petrografía, entonces lógicamente ya también saben lo que es una roca. Entonces, lo que tenemos que agregarle a la roca también es que para la formación y el equilibrio que tiene que ver en todos estos minerales que forman una roca, también hay reacciones químicas. Por eso aquí decimos que una roca andesítica, porfirítica, es producto de reacciones químicas. Entonces, como pueden ver aquí, nosotros, por decir, si tenemos una andesita normal que definimos en el curso de petrología, ¿no? Normalmente la definimos como una roca volcánica afanítica con abundancia de plagioclases. Y algunos ferromagnesianos, ¿no? Esa es la definición de una andesita que se da en el curso. No le dicen lógicamente que la andesita es porfirítica. La porfirítica es lógicamente, como ustedes saben, es porque hay ocurrencia de minerales mucho más grandes y definidos en la matriz de la roca. Entonces, lógicamente que tuvo que haber ocurrido algunas reacciones químicas para que ocurran este tipo de proceso. Entonces, en ese momento, para explicar esto, tenemos que echar mano a la geoquímica.
En el campo nosotros cuando encontramos una andesita que contiene pirita diseminada, saltamos de alegría. ¿Por qué saltamos de alegría? Porque lógicamente cercano por allí hay alguna estructura mineralizada. Si es una andesita que solo es la andesita convencional, no nos llama mucho la atención porque lógicamente es roca nada más, pero no hay mineralización. Por eso es que en el trabajo de campo que ustedes normalmente hacen y lógicamente uno tiene que caminar 2, 3 metros y picar con la picota y observar, romper la roca y en la textura fresca tiene que ir observando los ensambles de minerales. Ustedes habrán escuchado hablar de los términos de alteración hidrotermal también. Entonces, lógicamente, cuando nosotros hablamos de alteración hidrotermal, también hay mucha geoquímica allí, porque lo que significa es que la roca o los minerales han interaccionado con agua caliente. Hidro es agua, termal es caliente, agua caliente. Entonces, una alteración hidrotermal desde el punto de vista geoquímico es una reacción química entre el mineral con agua caliente a cierta presión y temperatura. Entonces, sí, sí, pregunte. Lo primero que nosotros tenemos que comprender es en qué momento está ocurriendo un proceso geoquímico. Es lo primero que tenemos que ver. Entonces, yo le pregunto a usted, ¿en qué momento usted se da cuenta que en un mineral o en una roca existe un fenómeno geoquímico? ¿Cuándo ha ocurrido un cambio químico en el mineral o en la roca? En este momento usted tiene que introducir en su cerebro nuevas ideas. Lo que usted tiene que adicionarle nuevas ideas. No trate de usar lo que conoce, porque si usted tiene lo que conoce, su lóbulo frontal no aumenta su capacidad de elementos de juicio. Ustedes saben que el cerebro trabaja donde una de las cosas fundamentales es el lóbulo frontal. En el lóbulo frontal nosotros tenemos todo nuestro conocimiento encriptado, pero a veces se resiste a aumentar nuevas ideas y quiere explicar lo que tiene con lo que conoce. Tiene que introducir nuevas, yo le estoy introduciendo nuevas ideas, entonces usted tiene que comprender que si hablamos nosotros de alteración, tenemos que comprender que están ocurriendo reacciones químicas, que están ocurriendo transformaciones de minerales. Hay variaciones de concentración, presión, temperatura, ¿no? Entonces hay que introducir nuevas ideas. Lo que usted está diciendo está bien, es lo que usted conoce, pero ahora tiene que adicionarle las ideas de la geoquímica. La primera idea que le estoy introduciendo y que no deben olvidar es primeramente que la definición de mineral hay que recordar que es producto de una reacción química. Entonces uno se tiene que preguntar, ya, estoy hablando de la calcopirita, perfecto. Entonces me pregunto, ¿cómo reaccionó el azufre con el fierro y con el cobre? ¿En qué condiciones reaccionan esos tres? Entonces, estoy aprendiendo nuevas cosas. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer cada vez que aprendemos mi curso o otro de los cursos de los colegas. Usted tiene que adicionar esos nuevos elementos a su cerebro para poderlos relacionar. Lógicamente, en base a lo que conocen ya. Bien, entonces aquí estamos
le estoy haciendo comprender de que lógicamente para el caso de una roca, de una andesita, tenemos un cierto tipo de definición. Y lo que tenemos que comprender es que en el curso de petrología, normalmente pues lo que describimos nosotros son rocas normales, ¿no? A usted, cuando le define una roca andesita, supongamos, ¿no? Entonces vamos a ver con el señor Enrique Mejías. ¿Está presente? Ingeniero. A ver, me señor, mucho gusto. A ver, ¿usted qué recuerda? ¿Usted cómo define una andesita? Bueno, una andesita es una roca ígnea volcánica. Ya, ok. De composición... Afanítica. De composición... Ya, ok. Composición intermedia, ¿no? Con abundancia de plagioclasas. Plagioclasa y algo de ferromagnesiano. Entonces, esa es la definición. Roca volcánica afanítica con abundancia de plagioclasas y algunos ferromagnesianos. Entonces, eso es. Ahora, si usted está en el campo y está picando, a usted no le dicen ahí que una andesita tiene diseminación de sulfuros, ¿no? Y usted va a ver en el campo, lógicamente, usted pica y va a ver que realmente tiene la definición de la andesita afanítica con sus plagioclasas, pero sigue picando y cuando de repente toma la muestra, ve la textura y observa ahí diseminación de pirita. Entonces en ese momento usted tiene que echar mano a la geoquímica. Entonces usted se pregunta, ¿cómo llegó esa pirita allí? Esa pirita llegó allí porque hubo movimiento de azufre y de fierro. Para que el azufre se mueva, lógicamente necesita ciertas condiciones de presión y temperatura. La roca tuvo que mostrar algunas microfracturas para generar el movimiento de estos elementos y que reaccionen y se diseminen en ese sistema. Entonces, lógicamente, la cosa se hace interesante ya, ¿no? Lógicamente, ¿no? Porque seguimos picando y de repente aumenta la densidad de la pirita. Eso ya decimos, es una andesita piritizada. Seguimos avanzando y de repente, pues, las plagioclasas han crecido más, ya no son afaníticas, se ven ya del orden de 5 milímetros, ¿no? Entonces, lógicamente, ya hay para que un cristal crezca, tiene que haber un gradiente de temperatura. O sea, algún flujo caliente se ha estado moviendo cercano a ese sistema. Entonces, tenemos que alegrarnos, lógicamente. Entonces, por eso es bien importante como cuando uno va al campo, tiene que ir con su picota y tiene que ir picando. Cada 2 metros tiene que ir tomando muestras, chancándola y con su microscopio electrónico, con su lupa, tiene que ir mirando la textura e ir pensando en los minerales, en la roca y en las transformaciones posibles que vayan ocurriendo allí para ir sacando interpretaciones. Pues ustedes saben que la geología se puede aplicar para la parte de geología minera, para la parte de geotecnia, para la parte de petróleo, para la parte de medio ambiente, una serie de campos de aplicación. Entonces, con la geoquímica nosotros vamos a poder interpretar cómo ha ocurrido la formación de un mineral y cómo ha ocurrido la formación de una roca. Ya eso, en el contexto de la geología, le llamamos génesis. Génesis significa origen de las cosas. Ustedes saben en la Biblia, el génesis. El génesis corresponde al inicio del universo, ¿no? Usted lee el Génesis, dice, pues, en el comienzo de los tiempos todo era oscuridad y desorden. Entonces, lógicamente, pues, en geología, el capítulo fundamental que se tiene en todo trabajo de investigación que ustedes leen o en toda tesis siempre es la parte interpretativa, donde
El geólogo tiene que mostrar todo el intelecto en la explicación, ya sea del mineral, de una roca, de un yacimiento o de algún tipo de fenómeno geológico. Entonces, en ese momento tiene que echar mano a todos los elementos mineralógicos, petrológicos, estratigráficos, tectónicos, la geoquímica, la geofísica, e integrar todos esos elementos con el fin de poder explicar los fenómenos geológicos, ¿no? Entonces, eso es importante. Supongamos, ¿no? Otro caso muy interesante que he podido observar es ustedes conocen muy bien la famosa rodocrosita. La rodocrosita es el carbonato de manganeso. Si el carbonato de manganeso aflora, entra en contacto con el oxígeno, el carbonato va a empezar a reaccionar con el agua, con el oxígeno, y va a pasar el CO2 y el bicarbonato se liberan y va a pasar esto a MnO2, que es la pirolucita. O sea, que imagínense, debajo tiene el mineral rosado y encima tiene un mineral negro, que es la pirolucita. Ahí hay bastante geoquímica, es la transformación de la rodocrosita en pirolucita silomelano. Entonces, para un geoquímico ya no le llama eso la atención, porque dice, ya, debajo del negro voy a encontrar un mineral primario que puede ser rodocrosita, puede ser rodonita, puede ser alabandita. Entonces, una de las cosas que tenemos que estar comprendiendo es que la mayoría de los minerales, las rocas y los procesos de interacción generan cambios en los minerales y en las rocas. Y esos cambios, que normalmente son de tipo químico, normalmente están dentro del marco de la geoquímica. A ver, en esta lámina vamos a ver, para que no se me queden dormidos, vamos a ver, la señorita Zoraida Orozco está presente, ¿no? Sí, profesor. A ver, señorita, léame esta lámina y trate de interpretarlo dentro del punto de vista geoquímico, ya que más o menos le estoy sembrando algunas ideas. A ver, adelante. Bueno, notamos la presencia de plagioclasas y indican también sericita, que es producto de la alteración de las plagioclasas, ¿no? Ya, ahora le pregunto yo, vamos a ver cómo anda su cerebro. Químicamente, ¿cuál es la composición de una plagioclasa? En otras palabras, ¿qué elementos forman una plagioclasa? Tienes calcio y sodio. Calcio, es un silicato de aluminio cálcico sódico, porque eso es la plagioclasa. ¿Qué cosa es la sericita? Es una mica. ¿De qué está hecho la mica? ¿Qué elementos? ¿Qué elementos? Cuando nosotros hablamos de geoquímica tenemos que saber qué elementos hay, ¿no? Ya no es cuestión de que solamente se conoce el nombre, hay que conocer qué elementos forman el mineral. Una sericita, ¿qué elementos forman la sericita? Si usted quisiera hacer sericita, ¿qué elementos necesita? Aluminio. ¿Usted necesita qué elementos? Aluminio. Ya. ¿Qué más? Potasio creo que también. Claro, pues entonces su cerebro ya más o menos está buscando en su lóbulo la acumulación de información, ¿no? Cuando nosotros hablamos de una sericita, para acordarnos, decimos la sericita es una muscovita fina. Eso es lo que decimos, primeramente. Segundo, la sericita está formada por silicio, aluminio, potasio y OH. Eso es un silicato de aluminio y potasio.
Y como ve, la plagioclasa es un silicato de aluminio con calcio y sodio. Entonces, lógicamente, entonces como ven, nosotros podemos escribir la reacción química aquí diciendo, pues, la plagioclasa, por un lado, en el lado, porque ustedes saben que en toda reacción química se caracteriza porque hay reaccionantes y productos. Entonces, dentro de los reaccionantes estaría la plagioclasa más agua, ¿no? Porque va a haber agua caliente allí y, lógicamente, flecha, y como producto va a haber sericita más sílice más otros compuestos. Entonces significa que en esta lámina delgada, que es muy normalmente las alteraciones hidrotermales en sección delgada, cuando hay transformación de plagioclasas en sericita, es muy elegante porque hay una serie de colores y se puede observar fácilmente, ¿no? ¿Por qué decimos de que en esta lámina hay plagioclasa? A ver, señorita, ¿usted qué recuerda de su curso de microscopía? Bueno, Por las famosas maclas polisintéticas, acuérdense, maclas polisintéticas. Usted observa ahí esas rayas negras y blancas. Esas son las famosas maclas polisintéticas, características de las plagioclasas. Y todos esos colores medio amarillentos que se ven allí, tipo carnavalesco, eso corresponden a la sericita. Sé que la plagioclasa se están transformando en sericita. Al que no lo vemos aquí es quién es el que lo está formando. Lógicamente el que lo está formando es el fluido que ya pasó. El agua caliente que estuvo pasando por allí y estuvo interaccionando y estuvo transformando, generó la reacción y pasó. Entonces la geoquímica interpreta eso. Dice, si hay plagioclasa y sericita porque por aquí pasó un fluido. ¿Hacia dónde se fue? En el campo tenemos que ubicarlo porque ahí, a dónde se fue, por allí puede depositar cosas interesantes. Por eso nosotros desde el punto de vista geológico siempre decimos, la alteración hidrotermal es una buena guía para mineralización, porque por ahí cerca hay deposición del fluido con algo de importancia para nosotros. Sé que si nosotros estamos en el campo, estamos picando, tenemos roca fresca y por allí de repente encontramos una roca con alteración sericítica y la sericita más adelante pasa a caolín. Entonces el caolín es, como ustedes saben, es medio blanco, terroso, blanquecino. Entonces ya podemos eso observar en una roca macroscópicamente con nuestro microscopio electrónico, que es la lupa, y podemos alegrarnos un poco y se nos va el cansancio y el soroche, porque siempre cuando uno hace trabajo de campo, pues sobre los 4.000, 4.500, hay algunos que están pensando en el soroche y de verdad leer el soroche, pero cuando uno ve estas cosas se olvida del soroche, se olvida del frío, se olvida de todo, porque lógicamente está camino a ubicar un yacimiento. Entonces, es importante la interpretación de esta sección. Esto lo vemos lógicamente en una sección delgada, en los cursos que ustedes van a llevar de microscopía. Aprendan muy bien a grabar en su cerebro los diferentes patrones de los minerales. Y luego con la geoquímica, interpretar por qué ocurrió ese cambio. Lógicamente que aquí, como ha dicho su colega, la plagioclasa no tiene potasio, ¿no? Y aparece la sericita. Entonces, lógicamente que tuvo que haber algo por allí de ortosa, porque el que tiene potasio es la ortosa. Ustedes saben, la ortosa tiene silicato de aluminio con potasio. Así que también por allí la ortosa se desintegró completamente y aportó para formar la sericita. Y la sericita no tiene calcio ni sodio. ¿Eso qué significa? Que el fluido se llevó el calcio y el sodio. Se dan cuenta todas las implicancias que podemos sacar. Ya como podemos ver aquí en esta lámina hay mucha geoquímica, mucha geoquímica.
A ver, vamos a recordar un poquito, vamos a ver si ya van tomando algunas ideas. A ver, aquí el señor Huber Quispe, ¿está presente? Sí, ingeniero. A ver, mi estimado, de lo que estamos analizando, ¿usted piensa de qué se ocupa la geoquímica? Pues justamente de estudiar los cambios, como usted lo mencionó, ¿no? En los minerales, en este caso, el cambio que ha sufrido la Sí, es plagioclasa para exactamente pasar a eso. cerecita. Ahora sí ya me gusta su respuesta, cambios. En el fondo, si usted le ponía ahí cambios químicos, sería fabuloso. Entonces, cuando uno encuentra cambios químicos en el campo, uno se alegra porque lógicamente está encontrando cosas nuevas. ¿No? Entonces, eso es... La geología del Perú nosotros la podemos sintetizar en forma muy simple, ¿no? Imagínense nosotros si nos lanzamos al Mesozoico. En el Mesozoico el Perú pues tenía toda una corteza sedimentaria. A fines del Mesozoico viene la tectónica y la placa de Nazca y le empieza a comprimir. Entonces, lógicamente, empiezan a aparecer todas las cordilleras. Entonces aparece todo un proceso de actividad geoquímica, de reacciones y cambios y todas esas cosas. Y eso, lógicamente, ha generado toda nuestra formación de los yacimientos que tenemos y todavía hay geología para rato aquí en el país, ¿no? Yo estaba en Europa y en Europa solamente un día me invitaron a visitar una mina y era lo que ellos llaman mina museo. O sea, son pequeñas operaciones mineras que ya no le explotan porque ya explotaron toda la parte económica y la utilizan solamente para enseñanza. En cambio acá todavía tenemos para rato. En este caso, esta es otra lámina también muy interesante. A ver, vamos a ver si hacemos hablar a alguien que esté inspirado. Vamos a ver. El señor Joan Vega, ¿está presente? Parece que se ha tomado su break. Vamos a ver otro señor. A ver, Renato Santillán. Sí. Ingeniero. Joan Vega. Ya, ok, escúchame, estimado. Ya, bien. Quiero que observe esta lámina y la interprete dentro del punto de vista geoquímico. A ver, vamos a ver qué puede decir usted dentro del punto de vista geoquímico en esta lámina. Bueno, puedo decir que abunda la sericita y en menor cantidad la plagioclasa y el carbonato. Así es, así es. Y desde el punto de vista geoquímico, ¿usted cree que para que haya carbonato allí, qué pasó? Para que haya carbonato, tuvo que haber el carbono. Así es. ¿La plagioclasa tiene carbono o no tiene carbono? No, la plagioclasa va a tener entre calcio y sodio. Así es. La plagioclasa fundamentalmente va a aportar el calcio. Pero, ¿de dónde vino el carbono? El del carbonato, porque el carbonato usted sabe que es CO3Ca, que es la calcita, carbonato de calcio. ¿De sí, dónde vino? Puede venir de los seres que han muerto, ¿no? ¿De quién? De los seres que han muerto y ese carbono se ha precipitado, ¿no? Claro, podría ser lógicamente. Lógicamente eso se podría dar solamente en una cuenca. En una cuenca normalmente, por decir una cuenca, lo más común es una laguna. En una laguna, y como ustedes saben, hay peces, los peces mueren y se van al fondo y lógicamente puede precipitarse algo de carbonatos y ocurrir. Pero en este caso no hay cuenca.
es casi un ambiente tipo magmático, o sea que la única posibilidad que nos queda aquí es que hubo un fluido hidrotermal que llevó buena cantidad de CO2. Ese CO2 reaccionó con el calcio y ¡prum!, formó el carbonato de calcio. Sí, está bien, sí se entiende. ¿Se da cuenta? Entonces hay que usar la lógica nada más, y ese es el modelo. Por eso en geología normalmente, si usted lee los artículos, vamos a leer dentro del curso algunos artículos del Economic Geology, y la parte final de todos estos artículos normalmente es donde el geólogo muestra todo su intelecto en lógica para reconstruir fenómenos en base a los efectos. Usted sabe que a partir de desde el punto de vista de lógica hay lo que nosotros llamamos causa-efecto. La causa normalmente es consecuencia de los efectos, ¿no? Entonces, lógicamente, normalmente observamos los efectos y podemos determinar las causas. Entonces, aquí podemos decir que el fluido aportó una buena cantidad de CO2 que permitió reaccionar con el calcio que se estuvo liberando de la plagioclasa. Y lógicamente por allí cerca hay cosas interesantes a esto. Eso es lo fabuloso de esto, como ven. Entonces, claro, si ustedes estarían haciendo geotecnia sería complicado, porque alrededor de esto no pueden hacer una carretera, porque esto se va a desbrozar, va a haber deslizamiento y todas esas cosas. Entonces, para algunas cosas es positivo y para otras cosas es negativo. Los civiles también necesitan bastante información de la roca. Entonces ellos siempre preguntan, ¿la roca es fresca o está alterada? Lógicamente ellos no conocen mucho de los problemas de intemperismo, entonces tenemos nosotros que darle todos los elementos a partir de la interpretación de lo que observamos nosotros en los diferentes tipos de rocas. Y lo otro que tenemos que comprender es que nosotros llegamos después que terminó la función. Y a partir de los elementos que encontramos, vamos a interpretar lo que ocurrió. Es el mismo trabajo que hace un detective. El detective siempre llega cuando ocurrió el evento. Ya al final que hubo algún problema, recién llega él y tiene que definir el escenario y de interpretar de allí todo. Entonces, algo parecido. Y en geología también ocurre algo parecido. Nosotros vamos a estudiar, de todas maneras les adelanto para que ustedes puedan ir leyendo algo sobre inclusiones fluidas. Ustedes habrán escuchado hablar sobre las inclusiones fluidas. Lógicamente tenemos un capítulo dentro de la geoquímica para hablar de inclusiones fluidas. Y las inclusiones fluidas son como la caja negra de los aviones. Usted sabe que todos los aviones llevan una caja negra. Si esa caja negra tiene un sistema de grabación que va grabando durante todo el viaje. Si por A o B se cae el avión, entonces queda una grabación allí para poder interpretar lo que ocurrió. Las inclusiones fluidas más o menos hacen esa función. Son cajas negras que nos permiten reconstruir cómo han ocurrido los eventos geológicos. O sea, como ven, la geología dispone de una gran cantidad de herramientas que nosotros debemos aprender a utilizarlo, de tal manera que fácilmente podemos recorrer toda la escala geológica y todos los eventos que pueden estar ocurriendo. A ver, mi estimado Luis Galván Morales. Sí, ingeniero. Bueno. Ok, mi estimado, mucho gusto. El ciclo pasado creo que llevó usted un curso conmigo, ¿no? Sí, ingeniero, mecánica de fluidos. Ah, ya, qué bien, qué bien. Ahora me da mucho gusto que usted siga avanzando. Bien, mire, quiero que me lea esta lámina y
son diferentes definiciones de geoquímica dadas por otros señores y vamos a tratar de sacar algunas conclusiones. A ver, adelante. Ya. Definición de la geoquímica. Según Clark, 1924. En The Data of Geochemistry, considera que la geoquímica incluye todos los procesos geológicos en que ocurren reacciones químicas o transformaciones de las sustancias naturales como diferenciación de magmas, alteración hidrotermal, los procesos metasomáticos, meteorización, y etc. Según Bernatsky, de 1924, define a la geoquímica como el estudio de los elementos químicos en la corteza terrestre y en toda la Tierra. Esto comprende el estudio de su historia y su distribución en el tiempo y en el espacio. Según Fersman, 1922, considera que la finalidad de la geoquímica es el estudio de los elementos en las condiciones físico-químicas y termodinámicas existentes en la corteza terrestre, así como en las partes del cosmos accesibles a nuestras observaciones cuantificables. Ok, entonces como pueden observar de lo que ha leído su colega, ustedes pueden observar aquí que además hay varias definiciones de geoquímica que han sido dadas por varios autores, ¿no? La primera definición que observamos aquí es la definición de Clark, es un norteamericano que escribió en su época. Él compiló toda la información de análisis que se había hecho respecto a minerales, rocas, y toda esa compilación de minerales, rocas, pero además no solamente incluyó rocas, sino también incluyó análisis de agua, incluyó análisis de vegetales, animales y hasta el hombre. Entonces, lógicamente, y lo compiló en una obra que se conoce Didata de Geoquímica, que en castellano significa los datos de geoquímica. Ese es otro de las cosas que tenemos que aprender en geoquímica. Cuando veamos en la literatura de geoquímica, esta palabra dato significa la concentración de los elementos, ¿no? Entonces, normalmente nosotros hablamos de los datos geoquímicos, ¿no? A lo que nos estamos refiriendo es la concentración de los elementos que están interviniendo en ciertos procesos geológicos. Entonces, los datos de geoquímicos lo que significa es que en esa obra hay gran cantidad de información a la concentración de los elementos que constituyen los minerales, las rocas, el agua, el suelo, los vegetales y el hombre, ligados a todos estos procesos que él indica acá, ¿no? Diferenciación de magmas, alteración hidrotermal, procesos de metamorfismo, que son los procesos metasomáticos, los procesos de intemperismo, que son los procesos de meteorización. O sea, necesariamente ligado, como él dice aquí, a reacciones químicas, y enfatiza un poco más, dice, transformación de la sustancia, es lo mismo, ¿no? Porque sabemos nosotros que para que ocurra una reacción química tiene que haber una transformación de la sustancia. Usted agarra un poco tiene un carbonato de calcio que es una calcita y le agrega una gota de ácido clorhídrico, entonces el CO2 se va a la atmósfera y se forma bajo cloruro de calcio. Es una transformación de la sustancia. Tenemos que recordar aquí, lógicamente, lo que dijo Lavoisier, ¿no? La masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. Sé que por alguna parte queda. Eso es lo fabuloso. Las leyes de la conservación de la materia y la energía siempre se van a mantener. Desde el punto de vista cuantitativo, nosotros nos guiamos diciendo que ocurren transformaciones utilizando toda la termodinámica. Claro que en este momento les he hablado yo solamente de la variación de energía libre, pero lógicamente tenemos que comprender lo que es entalpía de reacción, las condiciones para una reacción, las condiciones de equilibrio que deben ocurrir, o sea, la constante de equilibrio, y la cinética, la velocidad a que ocurren estas reacciones. Luego tenemos aquí debajo
la definición de Vernadsky. Vernadsky es un gran geoquímico ruso. Entonces, él, como ven aquí, dice que la geoquímica se debe ocupar del estudio de los elementos químicos en la corteza terrestre y en toda la Tierra. Pero enfatiza en que además debemos tratar de comprender cómo ha ocurrido esta distribución de los elementos en el tiempo y en el espacio geológico. Entonces, lógicamente, dice, él se pregunta, pues, ¿cómo eran los elementos en el precámbrico, en el paleozoico, mesozoico, terciario y todo esto? Entonces, lógicamente, como ve, cómo eran los elementos en las diferentes épocas del tiempo geológico. Entonces, eso es importantísimo para nosotros. Porque sabemos, en este momento, supongamos, la formación de los yacimientos epitermales de oro de mayor envergadura, pues, corresponden al terciario. Hay algunas pequeñas ocurrencias de mineralización en el paleozoico. Entonces, como pueden ver aquí, Vernadsky nos enfatiza que la distribución de los elementos a través del tiempo geológico es de gran importancia. Todo no ha ocurrido en un determinado tiempo y espacio. Es como ustedes, lógicamente, se han bautizado después que han nacido, ¿no? Lógicamente, pues, no se van a estar bautizando a cada momento. Entonces, para cada cosa hay un tiempo y espacio. Entonces nosotros decimos, bueno, quiero buscar un yacimiento de oro. Entonces me pregunto, ¿en qué época ocurrieron esos yacimientos? Busco la litología y por allí lo voy a encontrar. Quiero un yacimiento de plomo zinc. ¿Dónde están estos yacimientos? Estos yacimientos son del Mesozoico. Ambientes carbonatados, ya, ¿dónde están nuestros ambientes carbonatados? Pucará, Santa, por ahí lo vamos a encontrar. Es bien importante integrar todos los conocimientos que se van acumulando en la formación geológica. Y Fermat, aquí pueden ver que también se proyecta y amplía el conocimiento de la geoquímica no solamente a la Tierra, sino también al cosmos, ¿no? Él da origen a lo que nosotros llamamos en este momento el campo de la cosmoquímica, que significa el estudio de los elementos en todo el universo, lógicamente dejando a la Tierra, o sea, la distribución de los elementos en los otros planetas, en las estrellas, en las galaxias. Entonces, como ven, pues, son proyecciones fabulosas con respecto a la distribución de los elementos. Ok, jóvenes, por hoy día nos vamos a quedar en este punto. La otra semana vamos a seguir y además les indico que la otra semana vamos a hacer una pequeña prueba que conocen que ya lo conocen ustedes como prueba de entrada. No, esa prueba de entrada lo voy a centrar fundamentalmente en estas definiciones que hemos estado explicando, con el fin de que ustedes puedan ver, lo que quiero ver es el grado. Ya ustedes con estos elementos de juicio pueden leer alguna bibliografía, entrar a internet y conocer algunos aspectos más de lo que estamos explicando, y sobre eso voy a tratar yo en la prueba de entrada. Yo al final voy a colocar esta presentación en el Classroom para que ustedes lo puedan leer con más calma. Yo
tengo unas cuestiones y son las 9:30, vamos a terminar aquí y ya seguimos la otra semana. Ok, señores. Ingeniero, Sí, ¿podría compartirnos el libro de Goldsmith, por favor? el libro de, o el libro de, ¿cómo se llama? El de Ferman, me dice. El de Goldschmidt. No, el de Golmi no lo tengo ya yo aquí a la mano. El que tengo yo aquí a la mano es el de, ¿cómo se llama? El de Ferman, el Geoquímica Recreativa, que también ustedes lo pueden ubicar en internet. Un momentito, a ver, esperen para ver si tengo el de... Vamos a ver. Esto que le estoy mostrando en este momento es el texto de Geoquímica Recreativa de Ferman. Ese está, por si acaso, está en la web. Así que ustedes lo pueden bajar allí. Esto se puede leer, como le digo, en una noche. Y van a ver aquí los diferentes campos y las proyecciones de la geoquímica. Incluso realmente Ferman se proyecta muy bien porque lógicamente él se va hasta el cosmos, ¿no? Ese es... a ver. A ver, vamos a ver la última lectura de uno de sus colegas. Vamos a ver el señor, vamos a ver el señor Eric Mendoza. ¿Está presente? Sí, ingeniero. A ver, mi estimado, lea esto que está en la presentación. El viaje fantástico por la tabla de Mendeleev. Ya. ¿Qué le parece a usted que podría mostrarse como el mayor éxito de la ciencia rusa? Me preguntó una vez uno de los organizadores de la exposición de ciencia y técnica de la URSS, que se preparaba en Moscú. Hay que exponer algo que exista en el mundo y que muestre la gloria y potencia de la ciencia soviética en su gradual desarrollo. Desde los tiempos de Lomonosov hasta nuestros días nos interesó esta idea, y después de cambiar impresiones con varios químicos y geólogos, presentamos nuestra proposición. De principio, esta pareció demasiado grandiosa y fantástica, pero más tarde los críticos quedaron conformes. Les gustó la idea y le pusieron a desarrollarla junto con nosotros. Ya un ratito. Voy a subir para que lea realmente cuál era la idea que tenía este señor. Vamos a ver. Siga leyendo en la parte inferior a ver lo que él proponía. Imaginemos un edificio con aspecto enorme de cono o pirámide de acero cromado.
de una altura de 20-25 metros aproximadamente, como una casa de 5 o 6 pisos. Alrededor de este cono va enrollando una espira grandiosa dividida en casillas cuadradas que se dispone tal como en el sistema de Mendeleev, formando largas filas y grupos verticales. Cada casilla como una pequeña habitación se destina a un elemento distinto. 1000 espectadores descienden por la espiral contemplando de cada casilla el destino de cada elemento, igual que se observan distintas fieras en las jaulas de un parque zoológico. Para subir hasta el vértice del enorme cono de la tabla mendeleviana hay que entrar en la planta bajo el elementarium. Al principio nos rodea una oscuridad. Ok, entonces como ven en síntesis, realmente Feynman decía que había que hacer un edificio en espiral y en esa espiral hacer habitaciones y en cada habitación colocar todo lo que habían aportado ellos al conocimiento de ese elemento, ¿no? Una habitación para el hidrógeno, otra para el helio, otra para el litio, otra para el berilo, hasta llegar a los últimos elementos. Entonces, como ven, en el fondo más o menos eso es lo que buscamos nosotros dentro del marco geoquímico, conocer algo de cada elemento con el fin de poder interpretar su ocurrencia en la Tierra. Y como ven, Feynman pues se proyectó muy grande porque él no solamente se conformaba con la Tierra, sino también trataba de explicar todos estos elementos a los diferentes planetas y también al cosmos, o sea, a las estrellas. Entonces, es bien importante realmente todas estas implicancias. Entonces, esto lo pueden leer ustedes con calma en este libro de geoquímica recreativa. Esta es una parte nada más. Sin embargo, ustedes pueden leerlo allí con calma. Los otros textos también búsquenlo con calma por internet porque lo pueden bajar con PDF y también irlos revisando. Y la otra semana ya seguiríamos con la sesión.